Bueno, esta es una imagen que ustedes ven acá, fue muy típica, ¿no es cierto?, en los medios cuando tuvimos toda esta explosión nosotros en Chile en octubre del año pasado. Es un poco apocalíptica, no sé si se dan cuenta, tiene unos colores así bien fúnebres. Arriba gente celebrando, esa es una bandera de pueblos originarios del sur de Chile, pero en realidad los pueblos originarios no tenían nada que ver con esto, así que es muy extraño que pongan esa bandera allá arriba. Y bueno, este es un sector que quedó, después lo voy a mostrar, bastante arrasado por todo lo que ocurrió en el país, ¿no? Esto que pasó en Chile puede pasar, yo creo, en cualquier parte, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo primero que les quiero yo contar a ustedes es lo que me parece a mí el marco teórico, un marco conceptual fundamental para entender qué es lo que pasó. Pero esto se aplica a todos los países, no solo a Chile. No sé si los reconocen a estos dos muchachos que están ahí, estos dos señores. Uno es Friedrich Hayek, que fue un economista austriaco, pensador, filósofo muy importante, que ganó un premio Nobel de Economía, y el otro es John Maynard Keynes, que era amigo de él, y que pensaba muy diferente, eran opuestos filosóficamente, ¿ya? Y Keynes ha sido el economista más influyente del siglo XX, ¿ok? Pero los dos coincidían en una cosa, estaban en desacuerdo en casi todo, pero en una cosa estaban totalmente de acuerdo, que era que al final lo que hace que las sociedades vayan a un lugar a otro son las ideas que predominan en esa sociedad, lo que nosotros pensamos, ¿ah? Nuestras creencias, nuestros valores, cómo entendemos el mundo, lo que sentimos que es justo, por ejemplo. Si uno siente que es injusto que haya desigualdad, uno probablemente va a querer que haya un cambio, ¿no es cierto?, en las instituciones para corregir esa injusticia. ¿De acuerdo? Obviamente, si nosotros vemos un partido de fútbol y vemos que en ese partido se le aplican reglas a unos jugadores que no se le aplican a otros, vamos a decir esto es injusto, ¿cierto? Esa sensación de que todos debiéramos ser aplicados el mismo trato es una creencia. No es algo que es revelado por Dios, es una creencia que nosotros tenemos. Y por eso sentimos que es injusto si es que hay jugadores que en un partido de fútbol pueden hacer goles con la mano y otros no. No tendría sentido, ¿verdad? Es un ejemplo un poco extremo y que a ustedes les parece, pero es obvio lo que está diciendo, pero no es tan obvio siempre. Bueno, las ideas te definen las instituciones. Entonces tú tienes una idea de la justicia, ¿cierto? A todos los jugadores de fútbol se les aplica la misma regla. La institución, la FIFA, es la encargada de crear esas reglas. Y los incentivos, entonces, son que todos los jugadores jueguen de la misma manera. Y el que viola la regla, se le castiga. Si tú haces mano, te expulsan, te ponen tarjeta amarilla o un penal, depende si estás en el área o no. ¿Cierto? Es así. Y a todos nos parece justo, ¿cierto? Dentro de esas reglas hay resultados. Bueno, resulta que Messi juega mucho mejor que los demás y Messi está en Barcelona, mientras hay jugadores que están en las ligas locales en América Latina. ¿Y quién gana más plata, Messi o los jugadores locales? ¿Y quién es mejor? ¿Se merece Messi lo que gana o no? ¿Cierto? ¿Se lo merece o no? Si juega mejor el fútbol, quiere decir que es más productivo, se lo merece, ¿cierto? Así como ustedes se merecen mejores notas si estudiaron más, tienen más habilidades, le dedican más tiempo que el que se dedicó a la fiesta y el lunes tiene la prueba y no estudió nada. ¿Ah? ¿Cierto? ¿O es injusto eso, que tú saques mejor nota si te preparaste mejor? No, no es injusto, ¿verdad? Bueno, y ahí están los resultados, ¿ok? En los países es lo mismo. Los países tienen reglas del juego, y esas reglas del juego representan, de manera más difusa, por supuesto, es más complejo, como nosotros sentimos a partir de las ideas que tenemos, ¿ok? Yo estoy simplificando, pero esa es más o menos la idea. Aquí este es un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo, profesor de la Universidad de Princeton, se llama Daniel Kahneman, es muy interesante, les recomiendo sus libros, explica cómo funciona nuestro cerebro. El cerebro, todos nosotros, de los seres humanos. Nuestro cerebro no está diseñado para entender la verdad y para validar la verdad y los hechos cuando la vemos. Nuestros instintos más primarios son emocionales, no son racionales. Él habla de que tenemos dos sistemas, el sistema 1 de operación de nuestro cerebro y el sistema 2 de operación de nuestro cerebro. El sistema 1 es el instintivo, el primitivo, el que es más emocional, que requiere menos esfuerzo, ¿ya?
el que se activa, si entra ahora un león acá, bueno, el primer sistema que se activa es el sistema 1 que ve la amenaza, el peligro y quiere salir corriendo, o el sistema que se activa cuando uno ve algo que le molesta mucho en la calle o cuando oye algo que le ofende, es el sistema 1. Es muy racional, es muy emocional, no es racional. El sistema 2 es el sistema que se activa cuando yo les digo cuánto es 123 multiplicado por 56. ¿Cuánto es? ¿Quién sabe? ¿Pero cómo? ¿No saben matemáticas? No, sí saben matemáticas, pero tendrían que sentarse, hacer un papel. Hoy en día usan el celular, así que no vale, pero si hacen el cálculo ustedes, ponen un papel, anotan, ¿cierto? Hacen el cálculo y me lo dicen 5 minutos después. Ese es el sistema racional. El sistema racional requiere mucho más esfuerzo de cada uno de nosotros, es mucho más complicado. Y es un sistema que no es el que opera normalmente. Nosotros fundamentalmente operamos sobre el sistema emocional, todos los seres humanos. Así evolucionamos, ¿ya? Y la política, en su discurso, muchas veces apela a eso, al sistema emocional. Por eso es que Kahneman dice que una manera muy efectiva de hacerle creer a la gente falsedades es repetirlas todo el tiempo. Uno las repite, porque nuestro cerebro no está diseñado para distinguir fácilmente lo que es verdad de lo que es un engaño. Es más bien cómo nos sentimos al respecto, ¿ok? Así que cuidado, aquí están aprendiendo cosas. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa, porque está definido en buena medida por lo que siente, ¿cierto? Esto es muy interesante. Los seres humanos somos una especie dada a los relatos, a las narrativas, a las historias. ¿Cierto? Las películas, ¿qué son? Son historias. ¿Qué son las telenovelas? Son narrativas, son historias. Entonces, ¿no es cierto?, llega y se descubre que él la engañaba y ella. Entonces son todas cosas emocionales y quieres saber qué va a pasar en el próximo. Los que ven Netflix, siempre termina un capítulo de una serie de Netflix con algo que te deja con ganas de ver el próximo. Game of Thrones, Juego de Tronos. ¿Quién vio Juego de Tronos? Era desesperante porque cada rato había una manipulación emocional con el espectador que a ti te obliga a seguir viendo. Y al mismo tiempo muy entretenido, ¿cierto? Son historias que nos apelan a las emociones. Con pura racionalidad tú no habrías visto Juego de Tronos. Porque ¿qué ganas con verlo? Habrías dicho, me dedico a estudiar algo que me va a servir y que me va a dar ingresos más adelante, no sé, algo más práctico, más útil. Pero es una historia y las historias nos gustan. Yo quiero ponérselos ahora en el contexto de Chile porque creo que en México se está instalando una discusión muy parecida a la que nosotros tuvimos en Chile. Si ustedes ven los indicadores de Chile, lo que pasó en la realidad, ¿cierto? Los datos, las cifras, lo que muestran es que el país ha sido súper exitoso. Esto lo que a ustedes les muestra es el 439% es cuánto subió el ingreso del 25% más pobre en Chile desde el año 90 hasta ahora, versus el 208% es cuánto subió el ingreso del 25% más rico. En otras palabras, y estas matemáticas sí es más fácil, el ingreso de los más pobres subió más del doble que el ingreso de los más ricos. ¿Cierto? 200% versus 439%. O sea que con el sistema de economía social de mercado que teníamos nosotros, propiedad privada, libertad económica, los más pobres se beneficiaron el doble que los más ricos. O sea, se fue cerrando la brecha, ¿cierto? La pobreza, esto es desde el año 2006, pero desde el año 90 es del 50%, cayó al 8%. No hay nada peor para un país que tener gente en la pobreza. Eso es muy duro. Que no tengan lo más básico, ¿no es cierto?, para subsistir, para tener una vida con cierto nivel. Eso es muy duro. Bueno, Chile avanzó muchísimo en esa materia. La movilidad social también. Chile es el país con más movilidad social de todos los países de la OCDE, de los países desarrollados. O sea, llegar de ser pobre a ser rico en Chile es más fácil que en Estados Unidos. A ser rico no, pero a estar en el 25% mayores ingresos. ¿Ya? Entonces, movilidad social también. Clase media, ustedes pueden ver ahí, no sé, este será el botón del... Ustedes pueden ver ahí que la clase media del año 90 era un 24%, hoy día es un 57%, o sea, más que se duplicó en Chile. ¿Por qué? Porque claro, cayó la pobreza, subió la gente, ahora clase media, viven todos mejor. Y también pueden ver que la pobreza obviamente cayó muchísimo, de casi 40% a 7,9%. Yo les estoy mostrando estos datos porque después los voy a impactar con una cosa. Y este es el índice Gini que mide la desigualdad de ingresos.
Porque se dice mucho la desigualdad. Acá en México se habla también mucho de esto, ¿ah? De la desigualdad de ingresos. En Chile se hablaba muchísimo de esto. Todo el tiempo se está hablando de esto. Y la gente decía, no, es que la desigualdad está aumentando. Pero vean ustedes que desde el año 90 hasta el 2017 lo único que hizo la desigualdad fue caer. Estos son datos oficiales del Banco Mundial. La desigualdad cayó, pero todo el mundo decía, no, es que mucha desigualdad, pero la desigualdad lo único que hacía era caer. Kahneman, de nuevo, la mejor forma de hacerle creer a la gente falsedad es repetir frecuentemente. No es que no haya desigualdad, por supuesto hay. El tema es que ha venido disminuyendo. Y eso es lo relevante. Y cómo seguir en ese camino, ¿ok? Ustedes pueden ver ahí que Chile es un país que está en el promedio de América Latina en términos de desigualdad. No es más. México más desigual que nosotros. Bueno, todos estos países son más desiguales, pero ninguno de esos países explotó. Entonces, si la desigualdad fuera la razón, todos estos países debieran estar completamente incendiados, ¿ah? Pero no es el caso, entonces es más complicado que eso, ¿ah? Bueno, nosotros tuvimos 3 presidentes del año 2000 hasta ahora en Chile, ¿ah? El presidente Lagos, presidente socialista, la presidenta Bachelet, presidenta también socialista, 2 mandatos, y el presidente Piñera, presidente de centro derecha, también 2 mandatos, el que está gobernando ahora, ¿ya? Y a él le explotó el tema del año pasado. Bueno, pero resulta que todos ellos, yo tengo estas citas acá en inglés, pero todos ellos, las voy a resumir para no aburrirlos con esto, todos ellos hablaban de que Chile el gran problema era la desigualdad, ¿no? Y la injusticia y el abuso de los ricos y el abuso de la desigualdad. Pero ustedes ya vieron que la desigualdad venía cayendo, la movilidad social venía aumentando, que había cada vez menos pobres, o sea que esto venía avanzando bien, ¿no? Este fue un libro también que utilizó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, donde ella decía que quería deshacerse del neoliberalismo, porque el neoliberalismo generaba mucha injusticia, mucha desigualdad, y por lo tanto había que cambiar el sistema económico, y que había mucho abuso de los poderosos de siempre. Esa fue la frase que usó el gobierno de Bachelet. Nada que ver con México esto. Esto fue Chile. ¿Ya? Este fue un libro que yo escribí en relación al libro anterior, que yo lo refuté, diciendo que esto tenía muchos errores y que era muy peligroso ese camino. Este es otro libro que yo escribí antes, no voy a detenerme en esto, pero donde yo predije lo que está pasando hoy en el país. ¿Ya? Y esta es la prensa internacional. La prensa internacional también tomó mucho esta discusión de que Chile, la crisis era por un tema de desigualdad. Pero, insisto nuevamente, aquí está la narrativa, el discurso, pero los hechos dicen otra cosa. Entonces, ¿cómo entendemos este divorcio entre la desigualdad real, que va cayendo, y los que dicen no, que la desigualdad está aumentando, o nunca ha sido más grande? La verdad que en Chile nunca hubo menos desigualdad que hoy históricamente. ¿Ok? Sobre todo si se mide entre generaciones. Digo, la generación de mi abuelo era mucho más desigual que la mía en ingresos. ¿Ya? Eso tiene que ver con niveles de acceso a educación superior. Nosotros hoy día en Chile tenemos niveles de acceso a educación superior parecido a Alemania, Francia, cualquiera de esos países. Educación terciaria. ¿Ok? Bueno, estos son más ejemplos de lo que les digo yo, la narrativa internacional. Yo voy a ser breve porque espero que podamos dialogar, no quiero detenerme en cada uno de ellos. Y los chilenos, según las encuestas, lo que piensan ahora es cuál es la principal razón de, ustedes ven acá, una encuesta muy seria que se hizo hace poco tiempo, cuál es la principal razón de lo que ocurrió, de toda esta crisis que hemos vivido. Interesantemente, la gente dice, en su mayoría de los encuestados cree que es la desigualdad de ingresos, no es la mayoría de todos, pero la primera razón que se da es esa, la desigualdad de ingresos, pero ya vimos que la desigualdad de ingresos viene cayendo, que la movilidad social aumentó a niveles récord, incluso tenemos más movilidad social que Francia, tenemos más movilidad social que Alemania, tenemos más movilidad social que Estados Unidos. Eso muestran los datos oficiales de los organismos internacionales. Entonces, ¿por qué la gente cree que el problema es la alta desigualdad de ingresos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no reventó antes, en el 95, cuando la desigualdad era mucho más grande? Si la desigualdad es la causa y antes había más desigualdad, ¿por qué ahora? Cuando hay menos desigualdad que nunca en la historia del país. ¿Por qué? ¿Es raro o no? Esto es como que ustedes, no sé, se pongan a entrenar para estar bien físicamente y mientras más están entrenando y mejor se ven, más estén convencidos de que tienen que hacer dieta y tienen que entrenar más todavía, porque se sienten peor que antes. Ahora, si ustedes entrenan
Y empiezan a ver progreso, pero todo el mundo a su alrededor les dice, oye, te veo cada vez más gordo, o te veo cada vez en menos estado físico. Y todo el mundo les repite eso, les repite eso, les repite eso. Tal vez van a empezar a dudar de si su entrenamiento está siendo tan efectivo, ¿o no? Y estoy poniendo un caso muy básico que no se va a dar, porque es más evidente cuando uno se mira al espejo ver en qué estado físico está, o cuando camina y sube una escala, que lo que es el tema de la desigualdad. Bueno, ese crecimiento económico cayendo, aquí la cantidad de gente que el Estado ha contratado ha subido muchísimo, un 30% desde el año 2013, ha subido un 30%, o sea, eso es mucho. Y esto es importante en todos lados. En Chile, yo creo que en México es parecido, no lo sé, habría que ver los datos, tal vez me equivoco, pero en Chile el salario promedio de los funcionarios del Estado, de la gente que trabaja para el Estado, es un 44% más alto que de la gente que trabaja en el sector privado, en promedio. Esto pasa en muchas partes. O sea, la gente que trabaja en el Estado tiene los salarios promedio más altos que en el sector privado. Y ahí hay una desigualdad mucho más grande. Pero de esa, curiosamente, no se habla, no se discute mucho. A veces se dicen cosas, pero no demasiado. También el gasto social en Chile se ha quintuplicado. O sea, el gasto por persona del Estado chileno en Chile se ha quintuplicado. O sea, hay mucho gasto por persona, gasto social. Educación, pensiones, salud, mucho gasto social del Estado. Se ha quintuplicado en términos reales, o sea, en moneda del mismo valor. Bueno, no los aburro más con esas cosas. Es que esta es nuestra presidenta Bachelet en su segundo mandato porque su presidente del Senado, de su coalición, dijo que había que pasarle una retroexcavadora al modelo neoliberal en Chile. Entonces, por eso la dibujaron así, porque ella conducía la retroexcavadora y ella dijo que efectivamente había que terminar con el modelo neoliberal. Ese concepto neoliberal yo lo detesto porque en mi juicio no tiene ninguna rigurosidad académica, es una etiqueta para el combate político que nadie entiende bien qué es lo que hay detrás del neoliberalismo. Lo único que sabemos es que es malo. ¿Ah? Lo único que sabemos es que es malo. Entonces se utiliza sin que uno... Bien, de nuevo, emocional, es un concepto que va al sistema 1, al sistema más básico, emocional. Yo siempre digo que tú si hicieras un agua mineral de fuente de la Antártica, con el agua más pura de la historia, y le pones agua mineral neoliberal, nadie se la toma. Por lo tóxica que es la marca. El agua puede ser fantástica, pero la marca suena tan mal que nadie se la tomaría. Es un tema de palabras, de conceptos. De nuevo, ¿cómo funciona nuestra cabeza? Con emociones. Nuestro cerebro es pura emoción. ¿Ya? Nos cuesta mucho racionalizar las cosas. ¿Y qué pasó? Bueno, Bachelet gobernó, hizo esas reformas, hizo crecer el Estado, subió los impuestos, atacó a los empresarios, la inversión se fue del país, y acá pueden ver ustedes los números, no me voy a detener en los números, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, el crecimiento que tuvimos en el promedio de su gobierno. Nosotros crecíamos a más de 5%, llegó ella y empezamos a crecer 1.8%. O sea, es un desastre. La inversión colapsó, porque esto hay que entenderlo. Cuando tú le haces la vida imposible a la gente que invierte, y la gente que invierte es la gente que tiene el dinero para invertir. Si tú en un país le haces la vida imposible, los atacas, le subes los impuestos, los persigues, ¿qué hacen? Se llevan el dinero a otra parte. Eso es obvio, eso en todas partes igual. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Se lo llevarían a otro lado. ¿Y qué es la consecuencia? Sin inversión no es crecimiento, sin crecimiento no hay empleo. La gente empieza a quedar desempleada. ¿Ya? Esto es economía, esto es así, no admite mayor discusión. Esto realmente aquí no hay economistas de izquierda a derecha, están prácticamente todos de acuerdo en esto. En este punto, digamos, ¿ah? Como grueso. Y esto fue lo que pasó cuando Piñera llega al gobierno. Esto le reventó la cara porque él no fue capaz de mejorar la situación tampoco del país. Por su propia incapacidad, porque él mismo avaló estos discursos y así sucesivamente. Y llegamos a tener, bueno, militares en las calles. Entonces, el presidente hoy día tiene un 6% de aprobación, muy bajo. Es prácticamente un cadáver ambulante político. Está muerto políticamente el presidente. Perdió toda su base de apoyo también. O sea, perdió no solo a los que nunca votaron por él, sino que los que votaron por él y los que lo apoyaban, todos se fueron. Porque ha manejado muy mal la crisis. Y esto es interesante, mucha gente está muy de acuerdo con estas manifestaciones, incluso con la parte violenta, y esto es preocupante, porque cuando un país pierde el consenso sobre el orden, ya pierdes el control de todo. ¿Ah? Es como decir, acá hacer una encuesta entre ustedes, ¿quiénes están de acuerdo en que los alumnos puedan intimidar a sus profesores para que le pongan mejores notas?
y que la universidad no puede hacer nada al respecto, y usted, el 60%, diga sí, nosotros estamos de acuerdo. Imagínense en lo que terminaría esta universidad. El título de usted después no valdría nada. Pero nada, cero valdría. ¿Cierto? Porque claro, en esta universidad los alumnos consiguen sus títulos amenazando a los profesores. ¿O quién de ustedes contrataría? No se contratarían ni a ustedes mismos así. ¿Cierto? Entonces no puede ser. Esto culturalmente es muy peligroso, muy complicado para el orden público. Y aquí con esto voy terminando. Fíjense ustedes que, ¿cuántos de ustedes han leído la Constitución mexicana? ¿Son estudiantes de Derecho? Ah, bueno. No vale. Los que no son estudiantes de Derecho, ustedes están obligados a leerla. Bueno, lo normal es que salvo los estudiantes de Derecho que están obligados por derecho constitucional y todo eso a leerla, y que son un porcentaje muy bajo de la población, nadie la lee. ¿Para qué vas a perder el tiempo leyendo una Constitución, además tremendamente aburrida y que no siempre es tan fácil de entender? En Chile es así. Pero curiosamente la mayoría piensa, un 67% piensa que habría que escribir una nueva constitución, no reformarla, sino que escribir una nueva constitución entera, desde cero. Les recuerdo que esta constitución fue bajo la cual se produjo el periodo de mayor prosperidad en la historia del país. Ahora, ¿de dónde sacan esa idea, creen ustedes? ¿Por qué la gente cree esto? ¿De dónde saca una persona común y corriente, que nunca ha leído una constitución en su vida, que tal vez no sabe lo que es una constitución, que hay que cambiarla? Tú les preguntas, oye, ¿tú crees que hay que cambiar la constitución? Sí. ¿Sabes lo que es una constitución? No. ¿De dónde sale esa idea? ¿Cierto que esto es emocional? No puede ser racional. Si fuera racional, tú te habrías dado un trabajo tremendo. Imagínense, ninguno de ustedes me pudo contestar la pregunta de multiplicación que le puse. Se habrían tenido que pasar varios minutos calculando, y si lo hubieran hecho solo mental, tal vez más de varios minutos calculando. Imagínense lo complejo que es pensar sobre una nueva constitución para un país completo. Y sin embargo, le pregunta a la gente, no, sí, cambiémosla. ¿Y cuántos son 7 por 32? No, déme un tiempo para pensarlo porque tengo que calcular. Pero cambiar la constitución lo tienen clarísimo. Eso es raro. Pero, ¿saben qué es lo que ha promovido esta idea, esta sensación? Es un discurso que se instaló de una minoría de personas que quiere cambiar la Constitución, que tiene un fin súper específico, ¿cierto? Tiene un objetivo político de concentrar el poder en sus manos, de cambiar el sistema, y de alguna manera lograron instalarlo, y claro, en contexto de crisis uno quiere salir de ahí y de repente dice, cambiar esta Constitución puede ser la salida, no tengo idea de lo que es la Constitución, pero tal vez es una salida. Es un relato emocional, y es muy peligroso. Los países no avanzan, y los seres humanos tampoco, si dejan que las emociones controlen sus decisiones. ¿Cierto? ¿A ustedes les va bien cuando se dejan llevar por sus pasiones? ¿Cómo les va? Los que tienen pareja, por ejemplo, cuando se dejan llevar por sus emociones, no le ponen un poquito de cabeza. ¿Cómo son las peleas? Veo varias caras así. Bueno, los seres humanos todos entendemos eso a nivel personal, pero a nivel social no es muy distinto. Y aquí termino. La mayoría además cree que una nueva constitución va a resolver los problemas, pero de nuevo tú le preguntas, ¿qué es una constitución? No sé. ¿La quieres cambiar? Sí. ¿Cómo la quieres cambiar? No tengo idea. ¿Va a resolver los problemas si la cambiamos? Sí. ¿Qué racionalidad tiene una cosa así? Es una cosa de percepciones y sensaciones. ¿Ya? No estoy diciendo que cambiándola no se van a arreglar las cosas. Yo creo que no. Ni siquiera estoy hablando sobre eso. Yo creo que claramente no se van a arreglar las cosas. ¿Ustedes saben cuántas constituciones tiene Estados Unidos en su historia? Una, ¿cierto? ¿Saben cuántas constituciones ha tenido Inglaterra en su historia? Ninguna. Inglaterra no tiene constitución escrita. Nueva Zelanda no tiene constitución escrita. La mayoría de los países desarrollados ha tenido 1, 2, máximo 3 constituciones. Hay algunos países que se escapan como Francia, España, pero la mayoría ha tenido muy pocas constituciones. Son países antiquísimos que han pasado por crisis enormes, mucho peores que las que hemos pasado nosotros, guerras mundiales, han pasado por crisis, guerras civiles, etc. ¿Saben cuántas constituciones ha tenido Venezuela en su historia? 26. 26. República Dominicana, 32. O sea, si cambiar constituciones fuera la fórmula para el éxito, República Dominicana debiera ser Suiza. ¿Saben cuántas constituciones ha tenido Suiza desde 1215? 3. Son 800, más de 800 años prácticamente.
3. Alemania ha tenido una sola constitución desde la Segunda Guerra, desde que terminó la guerra hasta ahora, ¿cierto? Y tuvo la reunificación, tuvo la Guerra Fría, tuvo el proyecto europeo, el euro, la crisis, todos han tenido solo una constitución. Imagínense. ¿Quién puede realmente creer en su sano juicio, salvo que la constitución sea una causa de problemas directamente, que puede pasar, pero que cambiando una constitución vas a salir adelante? Haití, 24 constituciones en su historia. Entonces no es tan simple, no por cambiar un papel que está con cosas escritas le va a mejorar la vida a la gente, ¿cierto? Tan fácilmente, no es así. Bueno, y con esto termino. Esta era la Plaza Italia en el centro. Este es el centro, una parte central de Santiago, muy lindo. Ustedes pueden ver, estas son flores, pasto. Estos departamentos valían bastante dinero, los arriendos eran caros. No es la zona más cara de Santiago, pero es una zona muy emblemática. Eso es antes de las protestas, y esto es después. Las flores ya no están. O sea, ahí se concentraba la gente que ustedes ven en las noticias, cientos de miles de personas. Todo esto, bueno, quedó bastante desolado, como ustedes pueden ver. La gente se empezó a ir de estos edificios, los precios de los departamentos. Esto es clase media, esto no es gente pudiente, pero estos de clase media cayeron mucho, los arriendos cayeron mucho. O sea, aquí, esto solo fue en este sector, pero la foto que está ahí, pero en general el país ha sufrido muchísimo. Hoy día tenemos una recesión económica, tenemos que la gente no quiere invertir en el país, el desempleo está aumentando de manera catastrófica, y la gente más pobre es la que más está sufriendo. Entre otras cosas porque las estaciones de metro que se rompieron en Santiago, que se destruyeron en los ataques, eran las que llevaban a la gente más pobre a sus barrios. Entonces, para volver a los trabajos ahora ya no tienen cómo ir. Y eso supuestamente en nombre de la justicia social. Fue todo al revés. Dañaron a la gente más vulnerable. Entonces, para concluir, hay que tener mucho cuidado con comprar discursos emocionales fáciles, que le echan la culpa a alguien de algo, y si destruimos a ese alguien o le afectamos a ese alguien, entonces todo se va a arreglar. En la historia de América Latina especialmente, ese camino que yo recuerde, de todo lo que he leído, nunca ha tenido resultados positivos en el largo plazo. La invitación es hacer una narrativa inclusiva, donde todos somos parte de la solución de los problemas que tenemos. Todos tenemos que trabajar juntos, en unidad. ¿Ok? Y sería bueno que nuestros políticos empezaran a predicar con el ejemplo, de invitar a un diálogo con amistad cívica para sacar adelante los países. Es lo que han hecho las naciones más avanzadas, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Se ponen de acuerdo, a lo mismo si eres de derecha, izquierda, se ponen de acuerdo y dicen esto es bueno para el país, lo hacemos. ¿Cómo estaríamos en América Latina si pudiéramos trabajar con ese espíritu de colaboración? Todos juntos. ¿Ya? Con nuestras diferencias, pero entendiéndonos. Y para eso es clave, ¿qué cosa? La racionalidad. Porque solamente eso te permite a ti encontrar un terreno común donde hay una verdad más allá de tus emociones. Las emociones son subjetivas. Cada uno tiene su verdad emocional. Y tu verdad emocional contra la mía, ¿cuál gana? ¿Cómo resolvemos la diferencia? Tiene que ser con conflicto. O yo acepto la tuya, tú aceptas la mía. No hay ninguna manera de hacerlo de otra manera, de otra forma. ¿Sí? La racionalidad apunta a una verdad que trasciende a tus emociones y nos obliga a pensar y a sentarnos y estar tranquilos. Y eso es lo que a los seres humanos nos cuesta tanto, y especialmente en América Latina es lo que desesperadamente necesitamos para sacar nuestros países adelante. Gracias. Bueno, se abre el espacio para preguntas y respuestas. Por favor, si quieren participar, está el micrófono abierto. ¿Podrías decirnos qué pasó en Chile? Las noticias fueron en México muy escasas y solo vimos algunas imágenes. Imagínense de pronto en Ciudad de México decenas de estaciones de metro destruidas, quemadas, incendiadas. Imagínense prácticamente cadenas completas de supermercados en distintos lugares de la ciudad y del país saqueados por turbas. Piensen que existieron grupos que atacaron, en Chile ocurrió, la matriz de abastecimiento eléctrico de todo Santiago para dejar a Santiago sin energía.
la capital. Imagínense Ciudad de México sin energía. Toda la Ciudad de México sin energía durante semanas. Sí, no lo lograron, pero en Chile. Pero imagínense eso. ¿Qué creen que ocurriría? El asalto sistemático sobre los locales, incluso de pequeños comerciantes. Les venían a robar y les destruían todo. Imagínense en México quemando decenas de iglesias, incendiándolas, museos, universidades, por grupos, en el fondo, de criminales, muchos vinculados al narcotráfico también en Santiago y en otras ciudades del país. Piensen en ese escenario, donde ya no se pueden movilizar, donde en muchos lugares se cortó el abastecimiento y donde es complicado en muchos sectores circular por la inseguridad personal de ustedes y su familia. Piensen que tienen una tía, una abuela, una mamá enferma y no la pueden llevar al hospital, porque viven en un sector vulnerable. Piensen que hay turbas que han entrado incluso a hospitales, o grupos que incluso a hospitales han entrado a atacarlos, o que han querido atacar asilos de ancianos. Eso pasó en Chile. Fue tremendo, por eso el presidente Piñera no tuvo otra opción que decretar el estado de emergencia, que es una alternativa que existe en prácticamente todas las constituciones del mundo moderno cuando el orden público ha colapsado. Y el estado de emergencia significó llamar a los militares para que pusieran control en las calles, ¿verdad? Fue por un par de días, pero la situación fue tan desesperada que no hubo alternativa. Y algo se logró controlar. Todavía tenemos problemas, ¿eh? No crean que se ha resuelto del todo esto, pero está más tranquilo que antes. Esperamos que en marzo no explote de nuevo, como algunos están anticipando. Así que eso es lo que ocurrió. El orden público colapsó. Ahí podría extenderme mucho rato sobre por qué y las causas, en fin, y el rol que jugó la prensa, que no fue muy bueno, porque perseguían. La prensa estaba siempre pendiente de lo que hacía la policía y no lo que hacían los encapuchados que estaban destruyendo todas estas cosas. O sea, la prensa tenía un sesgo ideológico muy fuerte y que tuvo muchas críticas de todos los sectores, hasta de sectores de centroizquierda, de cómo la prensa estaba cubriendo esto en el país. Era muy, muy sesgado. Y eso contribuyó a alimentar un clima de rabia y de ira en contra de las policías y así sucesivamente. Y claramente les perdieron el respeto a las policías. Cuando un país que tiene una policía relativamente decente, como es Chile, le pierde el respeto a su policía, se acabó. Yo me habría gustado ver a mis compatriotas chilenos que estaban rompiendo todo y le estaban tirando bombas molotov a los policías, y le estaban pegando patadas y palos, incluso les disparaban, hacerlo en Estados Unidos. Eso me habría gustado verlo. Porque ¿quién se atreve en Estados Unidos a hacer eso? Nadie, y por eso el país funciona mejor. Entre otras cosas. Hay muchos problemas, pero al menos eso, el orden público, la seguridad, en general, es mejor que en América Latina. Nadie puede discutir eso. Así que, en tema del orden público, ese fue un problema que muy agudo. Yo te diría que lo más difícil, Berta, va a ser restaurar eso. El orden público, sin orden público, un país no funciona. Si en esta universidad los alumnos hacen lo que quieren con sus profesores, la universidad no puede funcionar. Hola, ¿qué tal? Pues planteas en cierto punto que una mentira dicha aquí se convierte en verdad, y que si la estadística dura nos dice que el tema no es la desigualdad, hay un tema de por medio y hay un interés oculto. Lo dejas como una pregunta retórica para que quede a la interpretación del auditorio, pero lo que quisiera preguntar, ¿cuál es ese interés oculto o qué es lo que se pretende hacer al momento de instaurar esta idea en un núcleo de población en el cual está ávido de algo distinto y sale a las calles y muchas veces sin saber qué están haciendo realmente o para qué están sirviendo sus protestas o sus actividades, sirven a un interés? ¿Cuál es este interés? Sí, efectivamente Chile experimentó un proceso de estancamiento económico a partir sobre todo de las reformas de Michelle Bachelet en adelante, que a mí no me cabe duda que afectaron a una parte importante de la población. Y que fueron las que le dieron un triunfo abrumador a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ganó con 10 puntos de diferencia por sobre su rival socialista en la elección, prometiendo que él iba a arreglar la economía y todo, y él no cumplió. Así que hay
un factor material o real que está detrás de esto, de este malestar, al menos de un sector de quienes salen a manifestarse, y que es así, que está ahí. Lo interpretan como desigualdad, me parece a mí, por la narrativa que se ha venido instalando desde hace mucho tiempo en el país. Pero en realidad, lo que la gente siente es que ya no le alcanza el dinero, que los empleos no son tan buenos como antes, que las cosas están muy caras, y mucho de eso es real. ¿Ok? Ahora, no hacen la conexión, es que las reformas del gobierno anterior, que fueron contra el emprendimiento, contra la creación de riqueza, todo eso, produjeron estos resultados, no necesariamente hacen esa relación. Dicen es la desigualdad, que se nota mucho más cuando tú ya no estás progresando. Si a ti te está yendo bien, a tu vecino le está yendo bien, a todo el mundo le está yendo bien, de pronto si al otro le da mucho mejor, no te molesta, no se nota tanto incluso. Si tú te estancaste completamente, y obviamente hay sectores de más ingresos que resisten mejor estas cosas, de pronto ese discurso te hace más sentido. Mira, esto le está yendo bien y a nosotros no. Pero no es culpa de ellos. No sé si me explico. No es que sea culpa de ellos. Es que hubo un sistema que se cambió, se hicieron reformas culpándolos a ellos y que terminaron por perjudicar a los que están más abajo. Si lo que tenemos que entender es que ningún país puede prosperar si a la gente exitosa tú la castigas. Ningún país sale adelante castigando a la gente exitosa. Ninguna universidad sube su prestigio expulsando a sus alumnos que sacan mejores notas. De hecho, ustedes se benefician de cada alumno brillante que hay, que no sea ustedes mismos. Lo mejor que les puede pasar a ustedes es que salga un premio Nobel de esta universidad. Porque le sube el valor al título de todos ustedes. Todos ustedes van a poder cobrar más cuando salgan a trabajar. Y si tienen varios premios Nobel, mejor todavía. ¿Cierto? ¿De qué vive Harvard? ¿De qué vive Stanford? ¿De qué vive en esa universidad? Yo estoy en Stanford ahora. ¿De qué viven esas universidades? De eso. Del prestigio que tienen. ¿Por qué? Porque tienen gente que ha estudiado ahí, que ha salido de ahí, o profesores, que son de muy buen nivel. Y todos se benefician. En una sociedad es lo mismo. Si acá en México sale un Steve Jobs o un Mark Zuckerberg o cualquiera de esos, no veo cómo los va a dañar a ustedes. Pero ojalá se quede acá, no se vaya a Estados Unidos, al Silicon Valley. La pregunta es ¿por qué no se queda acá? ¿Por qué? Porque hay tanto mexicano, capital humano buenísimo y de todo tipo que se va del país. No solo acá, en toda América Latina. Pregúntense eso. ¿Será porque tenemos una cultura que premia el éxito, lo recompensa, lo celebra? ¿O más bien al revés? Yo por lo que he visto en Chile y viajando mucho en América Latina muchas veces, creo que es más bien al revés. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, una mentalidad más inclusiva, donde los que les va bien también son parte de la comunidad y tenemos que aprender de ellos y ellos tienen que hacerse responsables al mismo tiempo y no ser arrogantes y todo eso que también ocurre. Y todos así sacamos un país adelante, como ha pasado en los países desarrollados. Me parece que ese es el camino. Los grupos chilenos que están pidiendo la nueva constitución, ¿qué le están pidiendo con mayor intervención del Estado o con menor intervención del Estado? Esa es una buena pregunta, porque claro, uno podría suponer que también existe un reclamo hacia el otro lado. En general es hacia una mayor intervención del Estado. Ahora, lo interesante es que el Estado en Chile ha crecido muchísimo. Ha crecido más de un 30% en los últimos 10 años. Depende del punto de comparación que tú tomas, ha crecido un 40%. Yo les contaba que el gasto público, gasto social del país ha crecido 5 veces desde el año 90 por persona hasta ahora, en términos reales, 5 veces. Pero ¿por qué la gente está más enojada que nunca? Y ahí hay un factor que es importante también de explicar. El Estado chileno, y en México pasa igual, en América Latina en general pasa igual, está muy capturado por grupos de interés, ¿ya? Que se benefician de todo ese gasto, pues se lo llevan al bolsillo ellos. El 40% del gasto, según algunos cálculos en Chile, gasto social se lo llevan los que lo gastan. Entonces, claro, si yo te pongo a ti, mira, tienes que construir hospitales, el 40% de la plata que te doy, te la quedas tú y no va a la gente que tiene las enfermedades, tienes un gran problema. Esto es lo que pasa
con el tema del Estado. El Estado no existe como tal, como entidad independiente de seres humanos de carne y hueso. El Estado son personas de carne y hueso. ¿Cierto? ¿O no? ¿O estoy mal? Ya. ¿Y por qué asumir que las personas de carne y hueso que están en el Estado son ángeles? Que todo lo que van a hacer lo van a hacer pensando en el bien común. ¿Ustedes son ángeles? Yo les pregunto. ¿Ustedes son ángeles y lo único que hacen es pensar en el prójimo todos los días, se levantan y lo primero que piensan es ¿cómo puedo ayudar a mi prójimo? ¿Quién es así? Nadie, ¿cierto? ¿Y por qué creen que el que está en el gobierno, en el Estado, desde el presidente hacia abajo, está pensando de verdad en ayudar a otro y no en beneficiarse él y sus grupos de lo que hacen y de lo que dicen? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué la gente tiende a pensar en el Estado como si fuera un ente metafísico, abstracto, un Dios? Si son personas de carne y hueso. Ahora, por supuesto, ningún político, ningún funcionario público te va a decir, no, yo hago esto para beneficiarme. Siempre te van a decir, esto es por el bien de los demás, esto es por el bien del pueblo, esto es por el bien de la gente más pobre. Y en realidad lo que están haciendo es armando una máquina para ellos perpetuarse en el poder y beneficiarse de eso. Eso es lo que están haciendo. Y da lo mismo si son de izquierda o derecha. Con ese discurso, eso es lo que hacen. Entonces, en el caso chileno, los grupos que están promoviendo una nueva constitución de manera muy radical son en general grupos más alineados con visiones antimercado, de que el Estado tiene que ser gigante, porque también ellos mismos trabajan y viven del Estado. Entonces es lógico, yo también lo entiendo. Hay una parte que es ideológica, pero hay una parte que también es pragmática. Mientras más grande es el Estado, más poder tengo yo, más recursos tengo yo. Porque el ente que más recursos maneja en una sociedad es el Estado, en México también. Es el Estado. Yo no he hecho el cálculo en México, pero en Chile, si ustedes toman las 10 familias más ricas, en Chile tenemos 10 o 11 familias que tienen más de $1.000 millones en el país. Yo hice el cálculo, y un video que se viralizó, lo vieron millones de personas. ¿Cuántos meses de gasto público creen ustedes que se financian en Chile si le quitamos toda la plata que tienen? Pero toda, no lo dejamos ni con el papel confort de la casa. La casa, todo se lo robamos. ¿Cuánta plata, cuántos meses financiamos de gasto público? Estoy seguro en México es igual. No alcanzamos a financiar 6 meses. Es mentira que los ricos tienen tanta plata que tú les puedes sacar y financiar a todo el mundo todo lo que necesita. Es falso, matemáticamente, de nuevo, sistema 2, racional. Uno les puede tener rabia, ver al tipo andando en Ferrari, es un desagradable, todo lo que quieran. Le pueden quitar todo a él y a los que son como él. Y no les va a alcanzar para 6 meses, 5 meses de gasto público, además bien ineficiente. El Estado es rico, multimillonario, de verdad. La gente que lo controla maneja mucho más recursos que cualquier privado. Les aseguro que Carlos Slim es un microbio desde el punto de vista de su patrimonio y su riqueza comparado con lo que maneja el Estado mexicano. Un microbio. Es cosa de ver los cálculos. En Forbes está. En términos de recursos. Quítenle todo, po. Quítenle todo. Podríamos hacer el experimento. Agarremos la fortuna más grande de México, quitémosle todo y repartámoslo. ¿Cuánto nos da para la fiesta? ¿Cuánto tiempo financiamos? ¿Conocen un país que hizo eso? Que no está muy lejos de acá. Ahora yo les pregunto, si hacen eso, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que va a venir mucha más gente como ellos a invertir a México? Difícil, ¿o no? ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían? Sí, voy a esperar que me quiten todo. No, se irían, se llevarían todo. Entonces, hay una ficción que tenemos que tener cuidado. A mí no me interesan los ricos por los ricos. Hay gente que encuentro muy detestable que está metida entre los ricos. Como lo hay en todos los grupos. ¿Ah? Esto no es que los ricos sean los malos y los detestables. Hay gente en todos los niveles de ingresos que son detestables. Supongo que ustedes conocen gente detestable, ¿o no? Todos conocemos, ¿o no? Bueno, es un tema de qué es práctico, qué es lo que es racional, más allá de las emociones. Qué es lo que funciona y qué es lo que al final es beneficioso para todos, especialmente para los más vulnerables. Y ahí a veces el mundo no es ideal, no es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Es decir, que lo que hay que cambiar es el discurso y la mentalidad. Y con eso vamos a llegar más lejos, con problemas, pero vamos a llegar más lejos. Hola, soy Nicole. Y mi pregunta es, o sea, siempre hay alguien que primero alza la voz
ese es un gran punto el que tú estás tocando, porque una particularidad del fenómeno de Chile es que no hay una cabeza. No hay un líder, digamos, revolucionario que está canalizando. Acá se juntaron muchísimos grupos con distintas motivaciones, dentro de los cuales uno muy importante quiere cambiar el sistema económico, social y político del país, pero hay otros que tal vez no tanto. Entonces ahora tenemos un plebiscito el 26 de abril a ver si cambiamos la Constitución o no. Todavía no sabemos qué va a pasar, pero puede ser que gane el sí cambiar, pero no por una mayoría demasiado grande. Entonces, ese es un punto importante. Ahora, ¿quién creo yo que lo lideró en algún minuto esto? Este discurso como contra el sistema. Hubo algunos intelectuales muy conocidos que salieron mucho en la prensa, ¿eh? Y también la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet fue muy popular, muy popular. Y llegó a su segundo gobierno con más de un 60% de los votos, una cosa increíble, con mucha aprobación. Y su discurso fue el de denunciar los abusos que se estaban cometiendo en el sistema. Denunciar los abusos, denunciar el neoliberalismo, denunciar la desigualdad. Ese fue el discurso de Michelle Bachelet. Y ella creó las condiciones para que la economía y la gente más vulnerable y la clase media sufriera al hacer reformas sobre la base de esta ideología. Cuando el país venía avanzando bastante bien dentro de todo, con problemas, por supuesto, pero venía avanzando. Yo si hubiera que elegir una líder que en algún minuto captura estas ideas y las llega a reflejar en cuanto cabeza visible de un grupo político, es ella. ¿Ah? Porque ella fue la presidenta que empezó con las reformas más profundas. Ahora, esas ideas venían de muchos de sus asesores, de intelectuales en su grupo, de una tradición filosófica muy antigua. Michelle Bachelet es una persona socialista de corazón, de hace muchos, desde que probablemente existe casi, desde que tiene conciencia. Entonces, ella no ciertamente fue la líder de estas protestas, para nada, pero del ambiente, de la idea general de que hay que cambiar el sistema, no me cabe duda que su gobierno marcó un antes y un después en la historia de Chile. Sí. Y nunca olviden una frase, para ya ir cerrando, nunca olviden una frase de un poeta alemán muy conocido, Friedrich Hölderlin. Recuérdenla para siempre, ojalá que se las tomen en un examen después. ¿Qué es lo que dijo Axel Kaiser en la charla que dio? Hölderlin dijo, a los latinos esto muy importante, dijo: lo que ha hecho del Estado siempre un infierno sobre la tierra es que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso. Este es un poeta de los más famosos, siglo XIX, en Alemania. Tengamos cuidado con creer que podemos construir paraísos sobre la tierra. La perfección no es de este mundo. Cualquiera que prometa algo, siquiera cercano a eso, salgan arrancando. Agradecemos al doctor Axel Kaiser su participación y le pedimos, si es amable, como dice Hernán Torrijos, que firme nuestro libro de visitantes. Me siento como presidente. Me pidieron que lo lea porque no entienden mi letra. Me pasa siempre, ¿no?
A la querida Universidad La Salle, muchas gracias por su acogida y por la interesante conversación. Espero visitarlos pronto nuevamente y que jamás se olviden del espíritu de la libertad que han cultivado. Con aprecio, Axel Kaiser. Le pedimos al licenciado Miguel Ángel Torrijos que le haga entrega de un reconocimiento a nuestro invitado y también de un pequeño presente de la facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta es la mejor parte siempre. Les brindamos un fuerte aplauso y con esto concluimos este acto. Muchas gracias.